Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí para comentar el examen ENUR 2019. Como os he dicho ya en redes sociales, me ha parecido un examen un poquito atípico. ¿Por qué? Porque ha tenido pocas preguntas o casi ninguna de preclínica o básicas y ha tenido además preguntas consecutivas, es decir, que a la pregunta 5 la respuesta correcta la tenemos que tener bien porque la 6 es en función de la 5. Entonces, esas preguntas consecutivas eran un poco una novedad y también sobre todo ha sido una novedad que no tuviéramos preguntas de básicas o preclínica en este examen. Sin embargo, estamos bastante contentos con este examen. ¿Por qué? Porque nos parecía muchas veces que esas preguntas de preclínica o básicas eran difíciles de estudiar y sobre todo no estimaban bien lo que había estudiado el alumno. Eran preguntas muy aleatorias y sin embargo las preguntas que han caído este año sustituyendo a esas preguntas de preclínica han sido preguntas de medicina interna que creo que son sobre conceptos que tiene que conocer más un médico general, que al final es lo que estamos evaluando, y sobre todo son preguntas más discriminativas, sirven para valorar mejor quién ha estudiado, que al final es de lo que trata este examen. Aunque digo que es un examen atípico por estas dos cosas, ausencia de preclínica y esas preguntas consecutivas, en cuanto al contenido del examen ha sido bastante típico. Las cuatro materias más preguntadas son las de siempre: ginecología, cirugía, infecciosas, pediatría, y después hemos tenido ahí las sorpresas de medicina interna que han llenado un poco ese hueco que han dejado las básicas. Sobre todo en medicina interna hemos tenido sorpresas: digestivo, endocrinología y hematología, que no eran asignaturas muy preguntadas y sin embargo hemos tenido bastante preguntas este año. Cardiología, que era una de esas asignaturas que caía bastante, este año se ha preguntado menos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que parece que seguimos un camino común, que es que las cuatro materias básicas y que hay que trabajar más y que más trabajamos desde CTO son cirugía, infecciosas, ginecología y pediatría, y que después tenemos una serie de asignaturas o de materias de medicina interna que hay que ir trabajando cada vez más, como es el caso de cardiología, digestivo, y este año parece que también endocrinología y hematología. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es que cada profesor va a contar las asignaturas de las que da clase y vamos a ir pregunta por pregunta contando un poco las impresiones que ha tenido cada profesor sobre el examen. Vamos a ir con la pregunta 51, una pregunta sobre la amiodarona y sus efectos adversos, y en la que nos dicen que esos sucesos adversos como hipertiroidismo, hipotiroidismo o fibrosis pulmonar, que con qué frecuencia se dan. Vamos a ver, la amiodarona es un fármaco que está admitido, con lo cual si la frecuencia fuera alta o relativamente alta, no estaría permitido, ¿vale? Porque si tenemos mucha incidencia de fibrosis pulmonar con un fármaco, pues probablemente la FDA lo retiraría. Así que nos tenemos que quedar con bajo y relativamente bajo. Y siempre os digo, en estas preguntas hay que pensar con cabeza. Hay que pensar como si fueras el examinador. ¿Tú qué crees? ¿Que el riesgo es bajo? Bajo al final es como muy excluyente. Sin embargo, relativamente bajo es la opción más abierta. Por eso siempre os decía con la técnica de examen que había que irse a la opción que fuera más abierta. En este caso creo que sin duda la opción más abierta es relativamente bajo. Con lo cual es una pregunta que puede resultar muy difícil, la frecuencia de esos efectos adversos, pero si usamos un poco la cabeza, vamos a ver, alto, relativamente alto, no va a ser. ¿Por qué? Porque si no, no estaría admitido el fármaco. Y dentro de bajo o relativamente bajo, claramente la opción más abierta es relativamente bajo, así que nos vamos a quedar con la opción C. Es una pregunta de técnica de examen. Igual que era una pregunta de técnica de examen, aunque no lo creáis, la pregunta 52. Es una pregunta en la que habla de un paciente en el que ha tenido un infarto y os dicen que con qué frecuencia hay que dar la nitroglicerina sublingual. ¿Y qué os decía en cuanto a técnica de examen? Os decía que había muchas veces, teníamos opciones que eran idénticas y que cambiaban solo alguna palabra. Y en este caso cambia el número, cambia que tenemos 3, 5, 10 y 15. Cuando os decía que fueran números, las respuestas había que hacer dos cosas. La primera cosa, ver si había un número muy distinto a los demás. Si había un número muy distinto a los demás, había que sospechar que esa podía ser la correcta. Y si todos los números eran más o menos igual, como es este 3, 5, 10, 15, siguen una frecuencia más o menos similar, os decía siempre que las opciones correctas eran las del medio, 5 o 10 en este caso. Y de hecho, la opción correcta es la opción número 5. ¿Por qué comento esta pregunta así? Porque quiero que veáis que la técnica de examen es crucial y que en CTO trabajamos muchísimo la técnica de examen. Y todos esos pequeños truquillos os van a dar puntos el día de vuestro examen. Vamos con otra pregunta, la 53. Esta sí que es una pregunta clínica clara en la que te habla de un paciente que llega a urgencias con 30 años y que tiene bajada de presión arterial, que tiene taquicardia, que tiene la piel fría, que tiene una alteración aguda del estado psíquico y que está oligúrico, es decir, que le están dejando de funcionar todos los órganos.
confusión, el riñón no funciona, bajada de tensión, taquicardia, piel fría. Este paciente está chocado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Deshidratación moderada o deshidratación severa? Bueno, pues a lo mejor es que este choque viene de ahí, pero lo que seguro es que está chocado. Yo no sé si está deshidratado o es que ha tenido una hemorragia o qué es, pero seguro este paciente está chocado y no está en estado de prechoque. Este está chocado de verdad. La opción correcta es la C. Vamos con otra pregunta. Nos hablan de una bailarina, ya, esto es importante, dato clínico muy importante, bailarina que tiene el pie cabo y que te dice que tiene mucho dolor y que además es al levantarse por la mañana y sobre todo en el hueso calcáneo. Y nos dicen que ¿qué puede tener? Una fractura del hueso calcáneo, bueno, podría ser, le duele ahí. Una neoplasia, no nos hablan de masa, no nos hablan de nada y además nos dicen que es bailarina con pie cabo. Gota, la gota en el calcáneo no es muy típica y además no nos dicen que esta paciente tenga hiperuricemia o algún otro factor de riesgo. Es muy importante el dato de que es una bailarina. Y por último, fascitis plantar. Esta paciente muy probablemente lo que tenga sea eso, la opción correcta es la D, una fascitis plantar que cursa con dolor en la planta del pie o dolor calcáneo y que es mucho más típica en pacientes con pie cabo, en bailarinas por ejemplo. Así que la opción correcta es la opción D. De nuevo vemos cómo con la anamnesis y la historia clínica podemos sacar una pregunta. Y de hecho la pregunta 55 es una de esas preguntas encadenadas en las que nos dice ¿y cómo haría el diagnóstico de esto? Y nos dan las opciones: anamnesis y exploración física, radiografía simple, tomografía o resonancia magnética. Mirad, fuera lo que fuera la pregunta 54, nos dijera lo que nos dijera, la pregunta 55 se contestaba con la opción A, anamnesis y exploración física. Porque eso es lo más importante en medicina, lo más importante. Aunque fuera una pancreatitis, aunque fuera un tumor, ¿cuál haría? ¿Qué haría? ¿Cómo haría el diagnóstico? Siempre, lo primero, hacer anamnesis y exploración física y después haré pruebas. Así que la opción correcta era la opción 1 y era algo que también habíamos trabajado en los simulacros. Esta es una pregunta muy típica que había caído otros años con la apendicitis. Nos decían un cuadro que parecía una apendicitis y nos decían ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico siempre lo hacemos con anamnesis y exploración física en todas las enfermedades. Bien, vamos con otra pregunta. Una pregunta en la que nos habla de diabetes tipo 2 y nos dicen el porcentaje de pacientes obesos con diabetes tipo 2. Y de nuevo nos dan porcentajes. Y cuando hay porcentajes o números, yo que os digo siempre, que tenéis que fijaros si hay un número que destaca muy por encima de todos. Y mirad, 20, 30, 40, 80. ¿Veis que esta cifra destaca mucho por encima de las otras? Pensad en psicología de examen al final. Que los pacientes de diabetes tipo 2 sean del 20%, los obesos que tengan diabetes tipo 2 sean 20%, 30, 40, son cifras muy cercanas y seguro que en la serie, según la serie en la que consultemos, esa cifra puede variar. Esto es psicología del examinador. Sin embargo, si quieres marcar una opción que seguro que es correcta, pon la opción correcta 80% y las otras aléjalas mucho para que quede claro que quieres que marquen la del 80%. Os digo, psicología del examinador y técnica de examen. Esta pregunta se podía sacar por técnica de examen sin saber demasiado de endocrinología. Y bien, otra pregunta, pregunta 57, una pregunta que nos habla del ejercicio físico en pacientes con diabetes tipo 1 y es una pregunta que puede ser un poco anulable. ¿Por qué? Porque al final la opción B y la C son muy similares. La opción B nos dicen que los diabetes tipo 1 son propensos a hiperglicemia o hipoglucemia. Bueno, por los diabéticos tipo 1 sí tienen más riesgo de hacer hiperglicemias e hipoglucemias, como todos sabemos ya. Pero además la opción C nos dice que los individuos con diabetes mellitus carecen de mecanismos glucorreguladores normales. Viene a decir más o menos lo mismo, viene a decir lo mismo que la opción B. ¿Por qué marcamos la opción C? Porque también os decía que en el examen, si había una opción que parecía sacada directamente de un libro, esa era la correcta. Y si os fijáis, los individuos con diabetes mellitus carecen de mecanismos glucorreguladores normales. La gente habla así, la gente no habla así, ¿vale? Esto está seguramente sacado literalmente de un libro, de nuevo, psicología del examinador. Por eso os digo que la opción más completa y probablemente la más correcta sea la opción 3. Pero esta pregunta podríamos pensar que había otras opciones que podrían ser también válidas. Bien, vamos con otra pregunta, pregunta número 58. Una pregunta de un caso clínico que hemos comentado una y mil veces en las clases de CTO. Un paciente que dice que tenía tos y resfriado, que después tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza y que le ves que tiene rigidez de nuca y vómitos muy agresivos y que no tiene historia de trauma craneal. ¿Qué tenemos que sospechar? Fiebre, rigidez de nuca, meningitis, vale, no hay duda, tenemos que sospechar una meningitis. La siguiente pregunta que va encadenada: ¿qué haríamos de inmediato? Si sospechamos una meningitis, os decía que lo primero que había que hacer era una punción lumbar. A no ser que ¿qué? A no ser que tuviera edema de papila, que tuviera una otitis asociada, que pudiéramos sospechar algún efecto masa en la cabeza. Pero en este caso no hay ningún dato que nos haga sospechar un efecto masa. Por eso no hay que hacer un TAC. Lo que hay que hacer lo primero es una punción lumbar.
Y después, pregunta 60, de nuevo encadenada, ¿y qué haría inmediatamente? Siempre os decía que si hacíamos una punción lumbar, hacíamos la punción lumbar y justo después dábamos antibiótico. Y que si íbamos a hacer un TAC y íbamos a tardar, antes de hacer el TAC pusiéramos antibiótico, porque el retraso en el antibiótico es una de las principales causas de demanda, así que hay que dar el antibiótico porque le va a venir muy bien al paciente. Así que la pregunta 60 de nuevo, hay que dar antibiótico. Cualquiera que hubiera asistido a nuestros vídeos sobre el manejo de la meningitis, estas 3 preguntas las hubieras tenido bien. Vamos con otra pregunta, vamos a ir con la pregunta 61. Bueno, una pregunta que es puramente estadística y que nos habla que la principal causa de ceguera en pacientes en edad laboral tenéis que saber que es la retinopatía diabética. Una pregunta memorística, difícil de razonar y que, bueno, la opción correcta era la opción B. No os preocupéis si la habéis fallado, claramente oftalmología no es la pregunta no es la asignatura más importante para el ENURB y de hecho solo ha tenido esta pregunta y hacía tiempo que no tenía preguntas. Vamos con la pregunta 62. Nos hablan de un absceso pulmonar y nos dicen que está relacionado con organismos anaerobios y que qué antibiótico tenemos que poner. De nuevo, algo que habíamos comentado ya, hicimos un esquema en la pizarra de antibióticos y siempre os decía lo mismo, que para anaerobios que fueran de diafragma para arriba usábamos generalmente la clindamicina y para anaerobios que fueran de diafragma para abajo lo que usábamos era el metronidazol. De nuevo, con conceptos muy básicos que habíamos comentado en clase, se hubiera contestado bien esta pregunta número 62. Pregunta 63, una pregunta muy fácil que puede parecer compleja por las palabrejas que usan, pero es una pregunta fácil. Nos hablan que a las macromoléculas celulares o complejos macromoleculares con las cuales al interactuar un fármaco desencadena una respuesta que es receptor. Si es que así funcionan todos los fármacos, un fármaco que actúa sobre un receptor. La opción correcta es la opción B. Muy fácil, eso de agonista, antagonista o aceptores no tenía mucho sentido. Era una pregunta relativamente fácil y que estoy seguro que todos habéis acertado. Pregunta 64, de nuevo una pregunta un poco memorística por así decirlo y con poco razonamiento, pero una pregunta sencilla. ¿Cuál de estos órganos es clasificado como linfoide primario? Bueno, pues los órganos que están clasificados como linfoide primario es la médula ósea, ¿vale? Médula ósea, la opción número 1. Los ganglios linfáticos, el bazo, las placas de Peyer no van a ser considerados órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. De nuevo, pregunta 65. Nos dicen que qué fármaco sirve para bajar la frecuencia del cáncer de mama. Pero no solo baja la frecuencia del cáncer de mama, baja la frecuencia de otros fármacos, de otros tumores. Y es que el adiro, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se ha visto que baja la incidencia de algunos tumores, el cáncer colorectal, por ejemplo, o el cáncer mamario. Pero si os fijáis, el resto de opciones, esta pregunta se acertaba por la técnica de examen de la oveja negra. Mirad. Una de las siguientes sustancias disminuye la frecuencia de cáncer mamario. Vamos a ver las opciones de abajo arriba. Estrógeno equino, hormonoterapia, progestina o ácido acetilsalicílico. ¿Veis que todos son hormonas menos el ácido acetilsalicílico? Y el cáncer de mama es un tumor hormonodependiente. Así que de nuevo, con la técnica de la oveja negra, de la opción que es más distinta al resto, la podríamos haber acertado. Bien, vamos a ir con otra pregunta. Las preguntas 66, 67 y 68 ya han sido comentadas y vamos a ir con la pregunta 69. Una mujer de 35 años visitó al endocrino por dolor de tiroideo, referido a la faringe y al oído, y tenía fiebre frecuente, disfagia y eritema. Al hacer el examen físico vemos un bocio pequeño y asimétrico y que es doloroso a la palpación. Muy probablemente esta paciente, fiebre alta, disfagia, eritema, lo que nos va a tener es una tiroiditis aguda. Tiene un proceso agudo en este momento. Así que la opción correcta es la opción C. No tiene una tiroiditis crónica, parece que es todo muy agudo, no es una tiroiditis subaguda relacionada con cuadros virales, parece bastante claro que esta paciente lo que tiene es una tiroiditis aguda y por supuesto no tiene un síndrome del tiroideo enfermo, por supuesto eso que no. Y por último, y si vamos a la pregunta 70 que va encadenada, nos dicen que cómo haríamos la confirmación diagnóstica. Y la confirmación diagnóstica definitiva de esta tiroiditis aguda lo haríamos con una biopsia con aspiración con aguja fina, una PAF, ¿vale? Así que la opción correcta sería la opción número 1. Pregunta 71, de una pregunta que habíamos trabajado muchísimo en neumología, y es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. Recordad, un cáncer que mata mucho y que encima mata rápido. Y yo en clase que os decía que el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón era el principal factor de riesgo también del EPOC. Era el tabaco, tabaco, tabaco y más tabaco. Así que es el cigarrillo, ¿vale? La opción correcta es la opción número 2.
Vamos a ir con la pregunta 73. Es la pregunta sobre el virus del papiloma humano. De nuevo os decía siempre que el virus del papiloma humano se preguntaba muchísimo, que normalmente se preguntaban los serotipos que con más frecuencia provocaban cáncer de cervix, pero también nos pueden preguntar cómo se deberían de vacunar a los varones, y nos dice que a qué edad se puede aplicar la vacuna a varones, que también se puede aplicar a varones, y la edad es entre 9 y 26 años. Os explico esto. En realidad puedes vacunar a un varón hasta cuando sea. De hecho, la vacuna en ficha técnica lo tiene admitido hasta 45 años. Sin embargo, parece que cuando está empezando a estar recomendada es a los 9 años, cuanto antes mejor. De hecho, si se dan pacientes muy jóvenes, a veces hacen falta solo 2 dosis. En adolescentes ya que pueden haber tenido relaciones sexuales, lo que damos son 3 dosis. Y en adultos, por supuesto, damos 3 dosis. Pero a veces no se puede dar en la infancia, o no se ha dado, o te ha pillado mayor todo esto. Y se supone que se podría dar hasta los 26 años. ¿Por qué hasta los 26? Porque se ha visto que en menores de 26 años sí que baja la incidencia de determinados tipos de tumores. A partir de vacunarse después de los 26 años no está claro que baje la incidencia. Aún así, se podría vacunar hasta los 45. Pero la opción correcta en este caso era de 9 a 26 años. Ya os digo que es una pregunta un poco de memoria y difícil de sacar. Sin embargo, la pregunta 74 quizá fuera un poquito más fácil, que os decía que cuál era la secuencia de vacunación, y tenéis que saber que la segunda dosis es a los 1 o 2 meses y la tercera dosis será a los 6 meses de la primera. Y por último, pregunta 75, pregunta que habíamos trabajado mucho, hemos trabajado mucho toda la patología pleural. En estudios radiográficos convencionales, los derrames pleurales, ¿cómo se ven? Y ya lo sabéis, esto lo sabéis todos, habéis visto 1000 placas de toras, esos estudios se ven radiopacos. Por supuesto, anecogénico y hiperecogénico en rayos no se va a ver, eso sería en ecografía, así que ya solo nos quedamos con 2 opciones, radiolúcido o radiopaco. Y por supuesto, ya lo habíamos trabajado el año pasado, que hay una pregunta muy parecida, los derrames pleurales se ven radiopacos. La opción correcta va a ser la opción número 2.